Bien, ok. Entonces, lo que les decía, la esencia propia de la investigación en... Miss, disculpe que le interrumpe, pero se le escucha muy bajo la voz. A ver, espérate un ratito. A ella le gusta que le griten, Miss. Para que se despierte, me imagino. Ok, ahí Está con sí. sueño. Sí, para que no esté con sueño. Ok, vamos, ya, ahora sí, ahí sí creo que está bien, ¿cierto? Ahí sí me pueden escuchar. Se le escucha a Miss, pero se le escucha bajo. Wow. A ver. Ahí verifica, por favor. Y anteriormente se me estaba escuchando bien. Sí, Sí, un se poquito le más. Sí, escucha Miss, sí se le escuchaba más bien. A ver, espérate un ratito. ¿Dónde está Ricardo? Ricardo Roca. Tienen como anfitrión. Ya. Ricardo, voy a salir un ratito. Tú eres el coanfitrión. ¿Me das permiso para volver a ingresar, ya? Era que vamos a ingresar al proceso de investigación cualitativa. ¿Y por qué razón? Porque resulta ser que discrepo mucho con mis compañeros. Ustedes se van a dar cuenta ya en un séptimo semestre, un octavo semestre, donde pues ya tienen que hacer sus procesos de investigación. Y resulta ser que muchos dicen, vamos a ir al contexto mixto. ¿Y por qué? Porque vamos a tener una encuesta y una entrevista. Y ahí ya está el enfoque mixto. Realmente, vuelvo y les repito, no me meto mucho en el trabajo de mis compañeros, pero de acuerdo a la metodología de investigación, eso no necesariamente es cierto, ¿ok? Si yo tengo una encuesta donde solo voy a valorar cualidades, no puedo decir que eso va a ir a un contexto mixto. ¿Por qué? Lo cuantitativo tiene que ver con rigurosidad, con pruebas estadísticas, con eso que en su momento estábamos viendo, que son necesarias. Para hacer un enfoque cuantitativo necesito tener variables que sean medibles, que sean, que tengan la capacidad de poder cuantificarse. Si yo voy a hacer una escala de Likert, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy valorando? Estoy valorando o tratando de valorar una cualidad. Y si estoy valorando una cualidad, no necesariamente eso es un enfoque cuantitativo. Entonces, vuelvo y les repito, en este contexto, ustedes cuando lleguen allá van a tener que inteligenciarse muchísimo, pero tampoco no es que van a irse a discrepar 100%. O sea, esa parte yo siempre les dejo a ustedes para que hagan sus propias averiguaciones. Vuelvo y les repito, yo vengo desde una escuela cuantitativa y por ende, pues de ahí ustedes ven que a veces yo discrepo bastante en los contextos metodológicos. Sin embargo, pues también tenemos que reconocer que la investigación cualitativa fomenta a través de diferentes técnicas, a través de diferentes herramientas. Por ejemplo, ahora, ¿qué es lo que nosotros particularmente tenemos? Lo que es la etnografía digital, ¿ok? Que eso también está en auge y que lo vamos a ir analizando paulatinamente. Ok, entonces vamos a empezar con lo que es la investigación cualitativa en comunicación. Entonces, déjenme por favor compartir pantalla. Si sale algo mal, en realidad les pido disculpas, pero es la primera vez que estoy en ese contexto trabajando desde el celular. ¿Okay? Entonces, voy a compartir pantalla ahora.
No sé. Bueno, a ver, vamos haciendo algo, ¿ya? Yo la tengo acá. Este es mi Genially. Pero, pues, no sé por qué razón no puedo compartirlo. Entonces, voy a compartir el enlace, ¿sí? Para que ustedes lo vayan siguiendo desde sus computadoras o desde sus dispositivos. Ok, voy a poner acá. Ok. Sí, ahí ustedes están viendo. Sí, Miss. Bien, entonces, ahora sí, eso era todo. Bueno, todos los días. Ahí como ustedes están visualizando, tenemos la investigación cualitativa en comunicación. Entonces, ¿qué es? Es una investigación acerca de la forma en que las personas interpretan una determinada condición social o su entorno. Por lo general, implica entrevistas o conversaciones que producen datos no numéricos. Por eso les decía, ahí viene un poco la discrepancia, ¿no? ¿Cómo se puede en este momento sistematizar esa información? Ahí venía el problema, pero pues bueno, eso es lo que nosotros vamos a continuar, ¿no? Es una de las mejores herramientas para identificar patrones que gobiernan los comportamientos sociales, proporcionan motivos y razones de un fenómeno. Los principales instrumentos de recolección de datos son las entrevistas en profundidad, discusiones en grupos focales y la observación. Entonces, como ya estamos aquí visualizando, nosotros vamos a tener algo muy importante, muy interesante como insumos dentro de la investigación cualitativa. ¿Por qué razón? Porque esa es una de las debilidades que tiene el enfoque cuantitativo. Solo son cifras, simple y sencillamente cifras que sí nos llevan a hacer otro tipo de estudios, otro tipo de análisis, pero en cambio la entrevista, el diálogo, el focus group, la observación, siempre nos va a dar muchos más insumos, insumos que muchas veces se nos escapan cuando tratamos de cuantificarlo. Por ejemplo, lo que ocurre particularmente en este contexto del aceite, por ejemplo, ¿ya? En este contexto, no, vámonos con los combustibles, ¿ya? Entonces, queremos saber o conocer la percepción de los individuos en relación a ese incremento, a ese incremento como gasto presupuestario que tendrá lugar, sí, que tendrá lugar por el tema de la disminución del combustible, en este caso Ecopaís y el diésel, ¿no? Entonces queremos conocer la situación particular. Entonces, ¿qué va a pasar en ese contexto? Si nosotros decimos que vamos a hacer una encuesta, no vamos a conocer pormenores de la percepción de los beneficiarios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en ese contexto? Perdemos. Versus que si, por ejemplo, realizamos u organizamos un focus group, es decir, asociamos a personas que se involucren en el tema, entonces a lo mejor podemos preguntarle a los transportistas qué tan ventajoso fue disminuir en 10 centavos ese proceso. También, pues, vamos a preguntarle a un comerciante cómo se beneficia. Luego, también podemos traer a un distribuidor de combustible, un representante de un distribuidor de combustible para conocer, ¿ok? Entonces, cuando profundizamos en ese tipo, entonces vamos a delimitar realmente qué tan beneficioso fue esa decisión, ¿ok?
Y miren, hablando un poco de eso, por eso a mí me gusta muchísimo tratar de analizar desde la realidad donde nos encontramos, ¿sí? Se aducía, ¿no? La gente muy molesta y decía, solo son 15 centavos al final de cuentas, y luego salió el gobierno con un estimado de aproximadamente 240 millones de dólares que se tiene que, en este caso, restar por temas de subsidios, y eso pues se los traslada. Hay algo que ustedes siempre tienen que entender. El perjudicado jamás va a ser el Estado, jamás va a ser el Fondo Monetario Internacional, jamás va a ser los países con los cuales Ecuador tenga deuda. Los más perjudicados van a ser los consumidores finales. Y en ese contexto, pues lo podemos evidenciar. A pesar de que el barril del petróleo está a la baja, ¿en qué se traduciría? Se traduciría en que existe una disminución en los contextos de combustible. Sin embargo, ayer, pues todos amanecimos con la noticia de que el galón de súper, en cambio, está bordeando los $5.20. Entonces, ahí cabe la pregunta, ¿no? En realidad, ¿estamos mejor que antes de las manifestaciones? ¿Qué tan ventajoso fue eso si ahora hay que resarcir todos los lamentables hechos que ocurrieron en la capital y en otras ciudades? Realmente ahí es donde nos queda la duda, ¿verdad? Y por eso a mí siempre me gusta y traslado estas situaciones a los estudiantes de comunicación, de que hagan sus propias investigaciones de tal manera que puedan conocer la realidad, que se aduce que los medios muchas veces son parcializados, pero segura estoy que desde la academia pues también se puede generar investigaciones que puedan mostrar más que nada la realidad, una realidad que, si bien es cierto, es un constructo social, pero que muchas veces incide de manera significativa en los comportamientos de las personas, generando resentimientos por un lado y por otro lado situaciones que son opuestas, como lo que vamos a ver a continuación. Entonces, esa parte es muy importante de aclarar y que tiene mucho que ver con la investigación cualitativa. ¿Cuáles realmente fueron los beneficios? Por ejemplo, a mí particularmente me surge esa duda, ¿no? ¿Cuáles fueron realmente los beneficios? ¿Será que en realidad se consiguió o solamente se catapultó la imagen de un, entre comillas, líder indígena que ahora puede terciar fácilmente en los contextos políticos, y les apuesto que ganará? Entonces, por eso a mí siempre me queda la duda. Los contextos, ustedes me conocen y yo en esa parte soy muy enfática en decir, ¿no? Entonces, ¿quién realmente se benefició? Si usted me lo pregunta a mí de manera personal, ISA, nadie más. El resto, seguimos como seguimos, ¿ok? Pero bueno, en sí, hay que avanzar. Por esa razón es que entramos a esta profundidad del contexto. En investigación, en comunicación, no podemos jamás hablar de otras alternativas que ahora están en tendencia, como son, por ejemplo, el análisis de los discursos, que eso es particularmente y viene de la mano con lo que les acababa de decir. ¿Qué hay detrás de? ¿Qué hay detrás de? ¿Qué hay detrás de esas palabras? ¿Qué hay detrás específicamente de esas ideas? ¿Qué hay detrás en particular de lo que se quiere proyectar aquí, de esa recolección de datos? Y empezamos con lo que es el análisis del discurso. Y por ejemplo, aquí traía uno de los ejemplos. ¿Cuál es? Acá teníamos
que el análisis del discurso es una alternativa para encarar al mundo digital de nuestros días, reconociendo siempre la importancia del contexto y de los procesos sociales, culturales, políticos y económicos que en su mediación con la comunicación nos permite comprender los fenómenos contemporáneos. Eso básicamente. ¿Y por qué lo doy a por qué damos esta parte a estas alturas? Porque cuando nos piden a nosotros plantear un tema de investigación, muchos de ustedes pues no tienen claro qué es lo que se hace en comunicación. Y entonces ahí viene también el hecho de poder plantear el problema, que me decía ayer justamente Ricardo, y que le agradezco muchísimo la confianza porque me decía, profesora, es que estamos con tantas cosas, tenemos que replantear los temas. Sí, pero ¿por qué razón tenemos que replantear? Porque en ese caso no tenemos específicamente conocimiento de qué es lo que se puede hacer en comunicación. En comunicación usted puede analizar el discurso. ¿Qué hay detrás de esas palabras tan mágicas, de esas palabras endulzantes que a veces escuchamos desde nuestra política y no sabemos qué específicamente es lo que se quiere transmitir? Entonces, eso es preciso. Y ojo, no solamente hablamos del contexto político, también hablamos hasta dentro de nuestro propio comportamiento. Por ejemplo, y ahí lo vamos a meter al compañero Ricardo. No sé cómo él haga el liderazgo del curso, pero sin embargo, yo veo que es efectiva las decisiones que él toma, ¿verdad? Entonces, él a lo mejor imprime un poco de severidad en ese contexto, pero logra los objetivos. Entonces, hay que ver hasta inclusive en él qué tipo de discurso utiliza de tal manera que los estudiantes obedecen. También, por ejemplo, cuando ocurre un discurso, por ejemplo, del rector, a veces no estamos tan identificados con las fiestas de la UCSE, pero habla el rector e inmediatamente nos conectamos y hasta inclusive pues nos apropiamos de esas festividades. O también, ¿cuáles son esas imágenes? Y que ya lo vamos a ver en la siguiente parte de la clase. ¿Cuáles son esas imágenes que se proyectan de tal manera que a mí me hacen involucrar, así sea de manera involuntaria, a algo específico? Entonces, el análisis del discurso tiene justamente esa finalidad y por eso es importante de que ustedes vayan con esas nociones, ¿no? No solamente se trata de analizar la alfabetización digital o lo que ya conocemos, ¿no? Análisis de la fanpage de fulana de tal, análisis de la fanpage, no, analicemos con discursos, analicemos contenidos, ¿qué hay detrás de eso? Hagamos una triangulación. ¿Cuáles son las palabras que particularmente más se repiten en el discurso? Por ejemplo, y ahí traemos a colación inclusive discursos pasados, ¿verdad? ¿Qué había detrás, por ejemplo, qué había detrás de la idea de las gorditas horrorosas que decía el verdecito? ¿Qué hay detrás de ese término denominado pelucón? ¿Qué realmente había detrás de eso? ¿Qué realmente existía cuando este personaje utilizaba esos términos peyorativos que lamentablemente sí incidían en procesos de discriminación, pero por otro lado se aducían los procesos de inclusión? ¿Qué realmente había detrás de? Entonces, de eso hay estudios y pues ustedes también podrían ir fomentándolo, ¿no? Entonces, ahora que existen tantas cosas que se dicen y a veces lamentablemente no se cuida ni siquiera uno en las palabras que expresa y eso tergiversa muchas veces los escenarios a los cuales uno quiere acceder, ¿no? Por ejemplo, sí, no me gusta ni siquiera nombrarlo, realmente.
yo soy muy frontal en eso, y yo sé que en este contexto, pues, ni siquiera tengo que involucrar mis percepciones, pero pues, en realidad, yo jamás voté por el verdecito, por lo tanto, pues, yo como Poncio Pilatos me lavo las manos, solamente analizo desde mi óptica, ¿no? Entonces, bien, seguimos. Entonces, bueno, yo realmente no lo sé, vuelvo y les repito, a mí, yo tengo que analizarlo desde el punto de vista objetivo, pero por eso le dije, desde mi punto de vista personal, que no tiene nada que ver con la academia. Hay diversas maneras de concebir estas situaciones, pues, y todos tienen ahí su manera de participar. Vuelvo y les repito, a veces vamos a ir en oponencia a lo que ustedes puedan percibir, pero pues también su deber es participar. Si ya no participa usted es porque no quiere, pero aquí nosotros tenemos libertad de expresión, ¿ok? Entonces, Ricardo está asustado. No, Ricardo, no Ni se le porque seas ocurre de hablar, Miss, de creo. Ricardo Claro, saca ahí enseguida la cara. así estoy visualizando. Vuelvo y les repito, en este contexto de la carrera de comunicación consideran de que justo cogen comunicación porque no quieren estar involucrados en la política, pero lamentablemente siempre van a estar involucrados en la política, sea esto de forma activa o sea de forma pasiva. ¿Por qué razón? Porque inclusive las leyes de comunicación surgen lamentablemente de políticos, no necesariamente surgen de comunicadores, y esa a veces es mucha la discrepancia que existe. Si bien es cierto, para legislar uno tiene que tener conocimientos, tiene que tener experiencia. Por ejemplo, yo jamás me pondría a hablar sobre ciberseguridad, por ejemplo. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque a lo mejor yo administro datos, pero de los que yo conozco. Pero si yo voy a hablar de una ley de ciberseguridad, entonces a lo mejor hay protocolos que desconozco y no voy a poder hablar, ¿verdad? Entonces ahí viene muchísimo el tema de la diversificación de las profesiones que son necesarias. Por supuesto que sí, porque nosotros no vamos a poder defender. Por ejemplo, perdónenme que yo ahí me meta en estos contextos políticos, lamentablemente, pero, por ejemplo, ¿por qué ocurre estos sistemas de la falta de protección a la pesca? Porque lamentablemente, pues, no se asesoran bien los asambleístas, y obviamente, pues, si yo no conozco las realidades que tiene la pesca, ¿cómo voy a poder proponer siquiera una ley? Por ahí ya salió alguien que lo iba a proponer, pero en propuestas y la gestión. O sea, es como esto, ¿no? Yo puedo decirles, vamos a hablar de estadística, pero, yo digo, bueno, ahí están los libros, vayan ustedes a leer. Pero usted es la profesora, pues usted tiene que gestionar. Entonces, son esas particularidades, y así podemos mencionar muchas cosas más. A veces es tan evidente como la pugna del poder lleva o conlleva a ciertos atrocinios todos los días en las asambleas, en los consejos de las judicaturas, en las fiscalías, que realmente a veces uno ya no sabe cuándo se termine esta pesadilla llamada poder, llamada corrupción, llamada narcotráfico, llamada tantas cosas. Mire, y eso es algo que desde estos escenarios podemos hablarlo. Tantas veces que se menciona de la derogación de la tabla mínima de consumos, y sin embargo, ningún asambleísta hace absolutamente nada, ni siquiera por la propuesta. Y eso, perdóname Ricardo ahí, y perdóname los que son verdecitos acá, pero eso es por culpa de los verdecitos. Pero sin embargo, los verdecitos más se afianzan en el poder, más se afianzan en tener mayor participación en la asamblea para poder dominar que ejecutar
cosas en favor del pueblo. Pero bueno, así es ¿Cuáles la vida. verdecitos, profe? Los borreguitos. No, yo no sé, en realidad ahí sí no lo sé porque en realidad ya esos son términos medios complejos que se utilizan. Yo por eso digo verdecitos con todo respeto, ¿no? Entonces, pero pues, ahí estamos. Y mire que se viene un año electoral y es bastante significativo esa parte, ¿no? Esa parte importante, ¿no? Entonces, esto se veía venir y ojo que todavía falta más por nosotros experimentar. Lo interesante es que ustedes están preparándose más que nada y pues pueden analizar desde sus puntos de vista individuales y tomar decisiones efectivas ya en base a las experiencias que estamos teniendo. Entonces, eso es muy particular. ¿Por qué razón? Porque ustedes son los llamados, ustedes van a ser comunicadores y mañana más tarde, estoy 100% segura, y eso nos pasa a todos dentro de nuestro entorno familiar, ¿verdad? Entonces, muchas veces en reuniones familiares, ya cuando están a punto de ser elegidas las autoridades, entonces siempre sale esos cuestionamientos. ¿Y ahora por quién votamos? Ah, entonces no necesariamente tenemos que decir votar por este, votar por el otro, ni tampoco estar en ese contexto analizando siempre los defectos, pero sí de una manera objetiva analizar propuestas. Y las propuestas tienen que ser medibles, tangibles, alcanzables. Eso es lo que yo siempre digo. Ya para mentiras, sus tóxicos o tóxicos ya deben de tenerlos, pero hastiados de mentira como para hacerle caso a un politiquero que venga a seguirles mintiendo. Eso es lo que yo siempre digo. No sé si a usted le gusten las mentiras, pero particularmente a mí. Entonces, esa parte. Y mire que ha surgido estos contextos porque estamos visualizando, ¿no? Existe una crisis económica mundial que está topando significativamente las cosas en cada uno de los países, sean estos desarrollados o subdesarrollados como el de nosotros, ¿no? Entonces hay que entender los contextos, por eso habla inclusive este análisis del discurso y dice que en su mediación en la comunicación nos permite comprender los fenómenos contemporáneos, ¿ok? Por ejemplo, en este escenario 2022 estamos viendo recién, ¿sí? Estamos viendo recién el resultado de una pandemia que afectó a nivel mundial a todos, de una guerra establecida entre Rusia y Ucrania que aunque está allá, incide de manera significativa en nosotros. Y usted me preguntará, ¿por qué, profesora? Porque resulta que hay materia prima de la cual nosotros nos beneficiamos. ¿Cuál es esa? La urea, ¿ok? Entonces, y la urea sirve para los cultivos. Y si no existe una buena producción, va a haber carestía de productos o lo que se conoce con la inflación. ¿Por qué? Porque entonces no mejoramos la productividad y por ende, pues lo poco que está disponible en el mercado se va a encarecer de tal manera que la gente que lo consuma solo será la que tiene mayor capacidad o mayor poder adquisitivo. Y eso es una ley natural dentro del contexto económico. No es Lazo, no son los verdecitos, no es Lenin Moreno, no es nadie, es simple y sencillamente un juego que tiene la economía en un país y en el mundo. Entonces, por eso es necesario ir justamente a los datos secundarios, comprender cuál es la idea, de tal manera que mañana más tarde que alguien venga y diga, no es que la culpa es de fulano, la culpa es de mengano, la culpa es de sultano, eso es mentira, señores. Eso es producto de las interacciones que lamentablemente inciden, no de manera directa, sino de manera indirecta, pero no por eso quiere decir no menos significativo, pues en las decisiones que se toman en un país. Entonces, eso es importante leer y sobre todo comprender para no replicar situaciones que lamentablemente luego yo digo,
Diosito, por favor, ¿qué le están enseñando a estos chicos de comunicación? Realmente, porque a veces yo sí veo publicaciones que yo digo, pero no se dan cuenta que están ahí oponiéndose, contradiciéndose mismos en las otras publicaciones. Y yo digo, pero bueno, ya, Diosito, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Pero así avanzamos. No, pues Lenny, no es usted, sino es lamentablemente su pana el que hizo también cosas. Pero bueno, ok, aquí seguimos analizando. Entonces, ¿qué hay en las ideas? ¿Qué hay detrás de? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un gráfico que aunque va en sentido de un análisis por bloques, pues nos permite a nosotros comprender. Por ejemplo, aquí dice análisis del discurso de la orientación lingüística, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Primero, establecer el objeto de estudio. Entonces, ahí nosotros tenemos acceso y representación de voces en los noticieros, en los noticieros de la televisión. Por ejemplo, ese para mí es mi objeto de estudio. Si nosotros decimos un referencial de los noticieros en los noticieros de televisión en Ecuador, ¿quién ustedes creen que es? Don Alfonso. Ese es, ¿verdad? Particularmente. Nosotros si nos dicen, ya un referente de los noticieros o de los informativos en Ecuador, don Alfonso, ¿ok? Entonces, si tenemos claro el objeto de estudio, entonces podemos realizar nuestras desagregaciones. ¿Qué es lo que particularmente ocurre en este estudio? Por ejemplo, ahí tenemos el acceso, representación y visibilidad. María Elisa dice la bombón también. Depende, yo siempre digo, ¿no? Hay personas, hay personajes, hay estilos, yo siempre digo esa parte. Verán, yo siempre soñaría que los estudiantes de comunicación mañana más tarde generen su propio canal de televisión. Y no sé, y yo soy muy ambiciosa en ese sentido, pues que hagan un canal, pero un canal que realmente nos represente. Ojo, y ahí hago un paréntesis. Yo sé que existe un canal acá en la provincia de Santa Elena, pero todavía le falta mucho, mucho para despegar y ser un referente, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me gustaría bastante, ahora estoy viendo cómo se están integrando todos los niveles de la carrera de comunicación, generando productos, generando entrevistas, y yo siempre digo, bueno, ahí los chicos van adquiriendo experiencias y sobre todo van adoptando sus propios estilos de hacer la comunicación. Y me gusta muchísimo. Yo sé que ustedes ahora están en la virtualidad, pero el próximo semestre segura estoy que ya todos estaremos en la presencialidad, y aquí viene una educación a que ustedes participen de manera activa. Yo siempre he dicho, la experiencia en las universidades es lo único que nosotros nos vamos a llevar, sea para bien o para mal. Acá estamos para aprender siempre. Y aunque ustedes no crean, inclusive nosotros como docentes o facilitadores también aprendemos de ustedes. Ok, entonces, por ejemplo, aquí dice los conceptos teóricos claves. De eso partimos, la teoría de la representación, la teoría de la esfera pública, el orden del discurso, la polifonía, el poder sobre dentro del discurso, ¿ok? Los conceptos analíticos, y pues ahí tenemos referentes como son, aquí no veo muy bien, Foucault, es el único que logro visibilizar, el discurso referido, jerarquización de la información, la teoría gramatical y las citas, los modos verbales y las percepciones que ocurren a partir de lo que nosotros encontramos, ¿no? Entonces, por ejemplo, este de aquí es un análisis del discurso donde se plantea a través de un proceso de árbol, ¿sí? Ir desagregando los temas por donde deberán transitar el proceso de la investigación que usted pues decida realizar.
Análisis del discurso. Existe opacidad de los discursos. Sabemos que el lenguaje no es transparente, los signos no son inocentes, que la connotación va con la denotación, que el lenguaje muestra, pero también distorsiona y oculta, que a veces lo expresado refleja directamente lo pensado y a veces solo es un indicio ligero, sutil y muchas veces hasta inclusive cínico. Entonces, ahí ustedes tienen una manera de poderlo realizar. Ojo que ahora solamente les estoy dando los tipos de investigación cualitativa que existen, ¿no? Esas nuevas tendencias. Una de esas es el tema de los análisis del discurso. ¿Qué hay detrás específicamente de? Y por ejemplo, ahí me surgen muchísimas ideas. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos chocado con personajes que se muestran de una manera a través de la pantalla, pero que cuando uno los conoce, entonces se lleva un choque realmente? Por ejemplo, lo que ocurre particularmente conmigo, ¿verdad? Entonces, yo soy una persona que siempre se muestra bastante enojada, que en ese caso, pues, en estadística, usted se hubiese imaginado, no sé, otro tipo de personas, pero cuando me conoce, entonces ya es como que, y usted ha sido, y que esto, que el otro. Entonces, ¿cuántos de nosotros no nos ha ocurrido esas partes? Entonces, si solamente tenemos esa percepción, ahora escuchemos, ahora escuchémoslo hablar. Entonces, obviamente que ahí es totalmente distinto, ¿verdad? Entonces, eso nos lleva a pensar, a poder delimitar qué es lo que hay detrás de las personas. Y eso yo siempre les digo, no, muchas veces sí, hay personas que despiertan esa intuición, dicen, no, es que yo no sé por qué esta persona me cae tan mal, y luego cuando ya dan como resultado, ya esto era. Entonces a veces hay ese sentido tan simpático que particularmente se hace que tienen las mujeres, pero también hay varones que lo experimentan, ¿no? Entonces a veces, no sé, hay algo en su discurso que no me cuadra, hay algo que utiliza unas palabras que suenan tan sutiles, pero a la vez son dinamitas las que se puede proyectar. ¿A cuántos no nos ha ocurrido eso? Pues yo creo que a muchas personas de nosotros. Entonces, esta es una forma particular, ya lo vamos a analizar a profundidad, estos discursos que se muestran. Eso para la gente que le gusta hablar o que le gusta escuchar o que le gusta leer. ¿Por qué razón? Porque a partir de todo eso nosotros podemos analizar, triangular, establecer, cuantificar. Por ejemplo, ¿cuántas veces en su discurso habla sobre las clases sociales? Entonces, esta persona como que tiene una complejidad no espontánea, pero hay un resentimiento social por ahí. ¿Cuántas veces esta persona habla sobre el tema de la educación? ¿Cuántos de nosotros, yo me acuerdo en la universidad, entonces habían profesores que eran súper estrictos y entonces la gente decía, este tuvo que haber sido vago en la universidad. Entonces, porque dicen que cuando las personas son súper estrictas, entonces es porque fueron vagos en la universidad. Y entonces yo me reía y mire que desde ese punto ya se viene haciendo un constructo, ¿verdad? Entonces, pero a la par de eso, vuelvo y les repito, no está 100% comprobado y pues son simple y sencillamente discursos que se vuelven percepciones, pero que de todas maneras incide en el comportamiento de las personas. ¿Alguna pregunta en esta parte de la clase? ¿Alguna pregunta, chicos? Es ahora o callan para siempre. Chicos,
eso se duerman. Ajá, están dormidos, ¿verdad? Y vamos a hacer un trabajo ahora, porque pues definitivamente no tienen que dormirse. Ok, este es uno de los tipos de investigación cualitativa que podemos mencionar, como es el tema de los análisis de discursos. Pero adicional a eso, y yo sé que usted me va a decir, profesora, yo particularmente no me gusta mucho el tema escrito, y usted ya ve que tampoco no me gusta leer. A mí más me gusta pues la fotografía, la imagen, me gusta muchísimo analizar esa parte, casi no le hago mucho a la, a los discursos, me gusta más el tema de la imagen. Entonces, ¿cómo se puede hacer una investigación desde la imagen? O se puede hacer, no se puede hacer, y eso también es un tema de investigación. Yo lo que siempre digo es qué es lo que no se puede hacer en la comunicación, ¿ok? Yo siempre les voy a decir eso, ¿ok? Entonces, un ratito para poderles mostrar. Ah, no. Vamos. A ver. Me dicen, por favor, si están visualizando. Sí, Miss. Sí, Miss. Ya. A ver, ¿qué dice ahí? Análisis Análisis cualitativo. cualitativo. Estamos a dúo, Miss. Ajá. Ok, ahí sale como medio distorsionado acá, pero bueno, vuelvo y les repito, miren, no es mentira. Llevo todo el rato, déjeme compartirle un ratito en la pantalla. Miren, no es mentira. No sé si pueda visualizarlo ahí. No se puede visualizar. Pero todo el rato llevo ahí, esta que da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas la computadora. Ahí creo que está. Un ratito. Ah, no, esa de aquí soy yo. Muy linda, Miss. Pero no sé cómo cambiarla. Pero bueno, ya fue. Ya fue. Les quería mostrar cómo estaba mi pantalla de la computadora, pero no me dejó. Pero bueno, en fin, vamos a avanzar, ¿ya? Entonces, otra de las formas que nosotros podemos hacer un análisis es a partir de la imagen, ¿verdad? Porque, vuelvo y les repito, a veces nosotros creemos o nos dicen, ¿no? Oye, pero si a ti te gusta la fotografía, entonces no, ¿para qué estás estudiando comunicación? Mejor dedícate a tomar fotos y ya está. No, mis estimados estudiantes. Por eso siempre, bueno, en unión con la profesora Gabriela Vélez, creo que ustedes sí tuvieron la oportunidad de conocerla, nosotros siempre pensamos en una comunicación integral, porque la comunicación puede ser a través de los discursos, la comunicación puede ser a través del contexto corporal, también puede ser a través de la imagen. Entonces, y yo sé que ahora está en auge el tema de la imagen y el contexto corporal. Por ejemplo, ustedes, ¿no? Se comunican a través de TikTok. Entonces, por ahí salen algunas chicas muy sensuales que se muestran ahí en esas pantallas. Otros, en cambio, van dotándose de contextos de chistes y todo ese tema. Entonces, es expresión y es comunicación. Aunque usted no lo quiera, es comunicación. O también, pues, a través de fotografías, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no hemos admirado o casos, por ejemplo, o ahora que tenemos estos ambientes, ¿ok? Entonces nosotros decimos, bueno, hay que tomar fotografías, imágenes, pero ¿qué queremos transmitir? Por eso ustedes a veces cuando dicen, ¿qué quieres transmitir? ¿Qué concepto le quieres dar a tu fotografía? Entonces, a veces uno toma la foto, yo particularmente, y usted me conoce, yo casi no soy tan detallista,
¿ok? Pero me gusta mucho el tema, por ejemplo, de las clases, me gusta conversar, me gusta el diálogo y todo eso. Pero así como que ver la técnica de la fotografía, no, ¿ok? Pero, ¿qué hay detrás de esas imágenes? Por eso yo siempre le digo, déjenme ver que estoy del celular, está mi vida privada en este contexto. Entonces yo siempre les digo, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere transmitir? Ojo, y a través de las fotografías usted puede transmitir muchas cosas. Y por eso hablamos sobre esto de aquí. Vamos a ingresar a las técnicas del análisis o del cuadro semiótico de Greimas, basado justamente en un análisis del discurso, pero a través de la imagen. Entonces, profesora, ¿se puede hacer eso? Claro que se puede hacer. Es más, usted puede hacer todo lo que usted desee, pero siempre que encuentre la forma de poderlo hacer bajo el contexto académico. Por ejemplo, utilizar un cuadro semiótico. Y ahí vamos a ir hablando un poco. Por ejemplo, dice técnica del cuadro semiótico. El semiólogo Greimas define el cuadro semiótico como la representación visual de la articulación de un conjunto de símbolos dados. Semiótica es el significado, es esa situación que para mí es, por ejemplo, si yo le digo, vamos haciendo esta participación ahora. Si yo le digo, para ver si están despiertos, a Ruth, el color amarillo, ¿qué te representa a ti? Ruth González. Están dormidos, ok, verán que yo estoy anotando. Natalie Ortiz. ¿Perdón? La riqueza podía representar el sol. La que habló fue Denise, ¿verdad? Sí, El miedo, Miss, el miedo. ¿Por qué, Lenin? Porque me recuerda a Barcelona. Y no, hoy no. Ok, mire, ahí dice Barcelona. Ok, si le pregunto, por ejemplo, a John Alegría, Fernández. Bueno, Natalia Ortiz dice alegría. A John Fernández, Sí, profesora. ¿qué significa el amarillo para usted, por ejemplo? Bueno, yo creo que el amarillo, bueno, al menos a mí me proporciona tranquilidad, así como eh, me relaja. Creo que es un color como suave, ¿sabes lo que digo? Ok, bien, John. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué ocurre? El significado para nosotros va a ser muy distinto, ¿verdad? Entre sí. A lo mejor nunca vamos a llevarlo a una misma palabra, ¿sí? Pero sin embargo, a lo mejor sí, el amarillo a unos le representa alegría, a otros le representa tranquilidad, a otros en cambio le representa un temor, etcétera. Pero el significado, ¿qué hay detrás? ¿Qué significa eso? Entonces, por ejemplo, ahí hablamos sobre la semiótica, los símbolos, ¿ok? Es un eje en que los símbolos quedan implicados, sino en el otro, positiva o negativamente. Por ejemplo, lo que decía el compañero, ¿no? A ver, para mí el amarillo es temor versus al otro que es paz. Para el uno es alegría, para el otro a lo mejor va a ser tristeza. Entonces, ¿qué significado tiene para mí, profesora? Pero mire, estamos hablando de investigación y usted nos está preguntando a cada uno y cada uno tiene su propio significado. Ahí viene el inconveniente. Por eso, miren, a mí me gusta mucho el tema de la estadística, pero sin embargo, a mí particularmente me da miedo hacer siempre enfoques cualitativos. ¿Por qué? Porque las interpretaciones individuales no necesariamente llegan a un fin transversal, donde nosotros podamos decir, ah, ya, para Lenin, para Ricardo y para todo el curso 2.1, el amarillo significa esto. No podemos, porque alguien me va a decir, no, profesora, usted me está metiendo ahí y para mí el amarillo es tristeza. Ay, chuzo, ¿y ahí cómo le hacemos? ¿Ok? Esas son las particularidades que tenemos que considerar en este tipo de investigaciones. Y ahora, por ejemplo, le voy a preguntar a Vivian Tapia.
Buenos días. Hola Vivian, ¿cómo estás? Bien. Ok, estás dormida, ¿verdad? Te asusté. Ok. Vivian, esta imagen que está ahí, ¿qué te representaría? Siento que representa como paz, al ser como un campo. Como un campo, ok, dice la compañera Vivian, un campo. Steven Muñoz, Sí, la imagen, la belleza de la naturaleza puede ser, es lo que yo puedo, oh, no sé si me ok, escucha. ya sí te escuché, tranquilo. Bien. Diogo Recalde, Sí, un paisaje nuevo, algo por descubrir, algo ¿qué cosa? algo que no he visto, algo por descubrir. Nunca has visto, No, porque no he ido. perdón, Algo por descubrir, digo yo. esa Ahorita. imagen que está ahí, Sí. algo por descubrir, dice el compañero Diogo. Anaí Lainez, Buenos días, Liz. a ver Anaí, vamos. Me repite la pregunta. ¿Estás dormida Anaí? No, Ok, estoy vamos. enferma, profe. ¿Qué Yo, tienes? yo siento que eso es como los países europeos, porque casi aquí en Latinoamérica no se ven esas clases de paisajes. Ok, bien, Mercedes. Mercedes dice, bueno, a mí me muestra esa imagen y yo Europa. Ok, punto, se acabó. Jessica Montalbán, Profe, representa una tranquilidad y un ambiente despejado. a ver, dije Jessica, ¿cuántas Jessicas hay aquí? Aquí estoy, mis Jessica, buenos días. ajá, Jessica, para usted, ¿qué representaría esa imagen que está ahí en la diapositiva? Representaría como la historia, tal vez, o sea, como, eso parece como que fuera otro país. Ok, historia, otro país. Ok, ahora sí, ¿quién me está hablando? Yo me. A ver, Ani. Que representa una tranquilidad y también así como que como era en tiempo de antes, así las casas. Ok, algo antiguo, ok. Alguien que tenga otro concepto. Miss, se ve como que fuera un lugar de paz y el ambiente, o sea, se ve como muy cálido. Ok, ¿alguien más? Representaría una cultura. Una cultura, dice Alison. ¿Qué tipo de cultura, Alison? Una cultura. Tipo cultura maya, así, esas estructuras que son precisamente rectangulares, así. Ah, ya, entonces ya Alison dice, ok, ya hay una cultura allí, ¿verdad? Entonces, a ver, veamos. Por ejemplo, han sacado los principales significados, han mencionado sobre el tema de la naturaleza, han hablado sobre los contextos de infraestructura. Ahora último dice la compañera, no sé, en la estructura tiene que existir algo en particular, puede ser la cultura maya, etcétera. Entonces, ya estamos viendo que no es simple y sencillamente una fotografía, ¿ok? Ya estamos viendo que existe un concepto detrás de. Entonces, esto me lleva a que una fotografía, ¿sí? O una imagen se constituirá a partir de los significados
que nosotros le queramos otorgar. Por ejemplo, las interpretaciones, búsqueda del sentido de cada símbolo y del conjunto de símbolos interrelacionados que queremos interpretar. Por eso, primero, señalar qué símbolo está en cada eje de contradicción, es decir, identificar qué símbolo genera contradicción. Y dos, buscar cuál es el símbolo que surge en el cruce de esos dos ejes. Entonces, bueno, acá hay algunos compañeros que están pues viendo, ¿no? Un templo, dice Solano. Karen dice un lugar al que no podré ir, nunca lo decrete, Karen, usted siempre tiene que ser positiva. Bueno, dice Natalie, se parece a la película de Karate Kid Muralla Chin. Ok, veamos. Más que ya ahorita sí ya estamos en otro plano. Por ejemplo, aquí tenemos significado 1, significado 2, significado 3, significado 4, y bueno, podemos hacer podemos determinar muchos elementos dentro de esta imagen donde nosotros tenemos que hacer ese proceso. Por ejemplo, que las vallas o que el balcón sea de esa manera ya nos comunica algo, que la vegetación o el contexto natural esté alrededor de este templo, o perdón, de este cuartel del ejército, aunque ustedes no crean un cuartel del ejército, ¿ok? Entonces también significa algo. Si nosotros profundizamos mucho más el hecho, también nos vamos a dar cuenta que en la estructura pueden estarse delimitando ciertos símbolos que también evocan a otro tipo de significados. Ahí también nosotros estamos viendo las paredes que tienen que ver con el tema de la infraestructura, que también puede tener un significado. Entonces, ¿qué parte o qué aprendizaje nosotros generaríamos a partir de esto? De que una imagen, de que un símbolo o de que una infraestructura a nosotros nos puede generar muchos conceptos que van ligados a lo que nosotros hacemos. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Comunicación. ¿Qué realmente se quiere comunicar a partir de estas imágenes que se proyectan, que están siendo proyectadas? Profesora, dentro de esas interpretaciones, nosotros estamos leyendo que dice contradicción. Y en el otro caso, pues, también está hablando sobre la interrelación. Entonces, ¿qué hay detrás de eso? A ver, siempre es importante, ¿sí? Siempre va a ser importante tener en consideración qué es lo que realmente hay detrás de estas imágenes, ¿verdad? ¿Qué es lo que se quiere transmitir? Por eso les decía, ok, para fulano, ¿qué significa esta imagen? Para Mengano, ¿qué significa esto? ¿Por qué? Porque para nosotros significa algo, pero a lo mejor la proyección es otra cosa, y ahí es donde nosotros tenemos que estudiar bastante, sobre todo porque el significado tiene que ir bien ligado a lo que nosotros queremos comunicar, ¿ok? Entonces, aquí menciona esta tabla o esta imagen justamente de esas oposiciones o de esas contradicciones que deben existir para generar el concepto. Yo sé que a lo mejor suena un poquito distorsionante lo que voy a mencionar, pero es que justamente ahí nosotros tenemos mucha tela que cortar. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes la contradicción de blanco, ¿qué me dirían ustedes, chicos? La contradicción de blanco. Negro. ¿Perdón? Negro. 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 Ah, ¿Seguro? perdón, negro. Ya.
Exacto. ¿Por qué ustedes dicen esa parte? Porque se Porque asocia es al lo conocimiento contrario, que ya pues. tenemos de los colores. Pero decir la contradicción de blanco no necesariamente es negro, puede ser otro color. Pero ¿por qué siempre lo ¿Cómo? asocian a negro? Porque es ¿Por qué una siempre parte lo asocian oscura. a blanco? O sea, Porque lo negro es blanco oscuro y es... blanco es. Ah, Habla Isabel, habla bien. Isabel. No Se me dan dejas cuenta. hablar. Ajá, cuando ustedes hablan bastante, bueno, ahora porque no lo puedo regular, vuelvo y les repito, estoy desde el celular y ahí es como que un poquito imposible. Ahí hasta ustedes mismos se están ahí indisciplinando, ¿ok? Pero en realidad es eso. Si se dan cuenta, solo con algo muy básico. Les estoy diciendo cuál es la contradicción de blanco. No sé por qué. Contradicción de blanco es no blanco, es decir, otro tipo de color, café, fucsia, no sé, azul, rojo, pero ¿por qué necesariamente ustedes se van con el negro? Cuéntenme. Ah, es que profesora, es que ya estamos acostumbrados, o sea, nos dicen, si no es blanco, entonces es negro, pero eso no necesariamente es cierto, ¿sí se dan cuenta? ¿Sí? ¿Verdad, Miss? Entonces, exacto, y esas son las partes que ¿por qué se producen? Porque los discursos vienen en ese sentido. Ya es como que nosotros venimos con ese chip, ya, ok, me dice blanco y la oposición es negro. A ver, señores, no. O sea, si me dicen la contradicción de blanco es no blanco, y no blanco puede ser otro tipo de colores. También está incluido el negro, pero no necesariamente es cierto siempre, ¿ok? Entonces, miren esa, se dice plomito, ¿ok? Entonces, son esos tipos de situaciones que nosotros tenemos que ir disminuyendo más que nada. Yo sé que ya algunos tenemos nuestros años y ese es muy complicado, pero hay que ir sacando esos mitos o esas ideas que nosotros muchas veces tenemos, ¿sí? Por el yin y el yang, dice. Ok, dice María Elisa. Bien, mire, ahí está, ¿no? Entonces dice, no, profesora, es que ya estamos acostumbrados. Y María Elisa dice, no, por el yin y el yang. O sea, si no es blanco, entonces es negro, ¿ok? Pero no necesariamente eso es cierto. Por ejemplo, aquí tenemos un cuadro, ¿no? Donde ustedes ven esa oponencia. Si me dice euforia por un lado, ¿sí? En esa parte me olvidé de hacerles la dinámica. Euforia, ¿cuál puede ser el opuesto? Entonces aquí nosotros tenemos la disforia. Si nosotros tenemos vida, ¿cuál es el oponente? Muerte. Pero, ¿cómo analizamos las contradicciones? Por ejemplo, si nosotros aquí tenemos por un lado vida, ¿cuáles son las palabras, los términos o quizás las acciones que nos llevan a decir, ah, sí, es verdad, el tema de vida? Por ejemplo, el tema de la gratitud, viviente, triunfador, arriba, alegres, juntos, presencia y hasta inclusive dentro de ese término que nosotros asociamos como vida, incluimos el contexto de Navidad. ¿Ok? La contradicción, entonces, a lo mejor nos llega a pensar, no, de vida es muerte, pero no necesariamente eso es cierto. Si me dicen a mí la contradicción es a lo mejor no ser grato, no viviente, no triunfador, no arriba, no alegres, no juntos, no presencia y no Navidad. Pero particularmente el constructo está de que si me dicen a mí, lo contrario a vida, muerte. A ver, ¿seguro que es cierto? No lo sabemos, pero eso va a depender de qué públicos, de qué audiencias nosotros estemos analizando. Por ejemplo, acá tenemos muerte inmaterial, deprimido, abajo, realizado, ausente, oscuridad.
y lo oponente pues siempre va a ser el no. Esto saben por qué se produce, por eso es que cuando nosotros vemos estadística, me gustaría que una asignatura sea inclusive lógica matemática. ¿Por qué razón? Porque ahí nosotros establecemos las tablas de verdad, donde les damos valores a las respuestas, a las contradicciones, a partir de premisas. Y eso es importante hacer. ¿Por qué razón? Porque ahí nosotros nos damos cuenta que no necesariamente lo que nosotros creemos es la contradicción, en realidad es, por ejemplo, nosotros no podemos decir que estar alegres, a lo mejor sí podemos establecer esto, no estar alegres es como que tener vida, pero estar deprimido no necesariamente quiere decir que estamos en la muerte, pues, ¿cierto? Entonces a lo mejor son etapas que las personas la asocian, vuelvo y les repito, por los discursos que se manejan, y cuando hablamos la prueba exacta que acabamos de hacer, ¿no? El tema de la contradicción de Blanco. Entonces enseguida me dijeron, nadie lo dudó, todos dijeron, ah, la contradicción de Blanco es negro, pero no necesariamente es cierto. La contradicción de vida, muerte, me dijeron, ah, pero seguro que sí. Entonces, son situaciones que a veces nosotros tenemos que ir analizando. Y bueno, esta es la última parte que voy a mostrar porque obviamente que ya se nos está terminando el tiempo. Todo esto tiene que ver mucho con los elementos de la lingüística. La estructura elemental de la significación es binaria. Eso ustedes tienen que tener claro. Por eso siempre hasta ustedes inclusive escuchan, ¿no? Si no es lo uno, es lo otro. Es decir, siempre va a haber dos alternativas mínimas. El espíritu humano funciona según una lógica donde un significante tiene sentido más que por relación al significante opuesto. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que establecer? ¿Cuáles son las contradicciones? ¿Cuáles son esos lados opuestos de los cuales tenemos que ir analizando? Y mire que solo estamos hablando de una imagen. Que usted puede decir, ay, profesora, pero rapidísimo, o sea, analizar una imagen y ya está, o sea, eso es lo más rápido que nosotros vamos a poder hacer en un proceso de investigación. Ah, ya les estoy complicando la vida, ¿verdad? No es fácil analizar una imagen. ¿Por qué? Porque hay que hacer tablas o cuadros donde se tenga que describir cuáles son las contradicciones, cuáles son los contextos oponentes, qué es lo que hay detrás específicamente de eso, cuál es el concepto que se quiere mostrar y cuál es el concepto que realmente se está mostrando, que está siendo percibido por esas audiencias o por los públicos. Por ejemplo, hace unas semanas atrás circuló a través de redes sociales que estaba en un museo, ¿verdad? En un museo, una proyección de contextos góticos. Así se había vendido la muestra artística, ¿verdad? Y lo que se estaba mostrando realmente era imágenes de pues, la comunidad LGTBI y pues obviamente que estaban llevando, porque cuando hablan sobre el tema de cultura o hablan sobre estos contextos de obras artísticas, entonces obviamente que van los niños de las escuelas o los colegios, y entonces ahí venía un poco la contradicción y era reclamado. No sé si todavía tenga ese video, particularmente no lo compartí con estudiantes porque realmente es para criterio formado, ¿no? Esta parte, y no es que ustedes no lo tengan, sino es que a veces se sale del contexto y luego ustedes pueden malinterpretar este tipo de contenidos. No sé si ustedes lo vieron y si lo vieron podrán entender de lo que estaba hablando. Entonces, ahí venía muchísimo la contradicción, ¿sí? La contradicción. ¿Qué es lo que realmente se quiere? ¿Qué es lo que realmente se quería proyectar? ¿Se quería proyectar una obra artística o cuál era el mensaje específico? Y eso era lo que se decía en las redes sociales. ¿Qué es lo que se está enseñando particularmente? Y ojo, no tiene que ver con el proceso de la discriminación, sino es cuál es la interpretación
a través de esas imágenes. Y justamente yo lo venía a topar en este escenario porque me parece relevante, sobre todo cuando existe esa forma de hacer ciencia a partir de estos escenarios. ¿Para qué sirve? Sirve para articular en un conjunto las interpretaciones posiblemente parciales logradas mediante el análisis formal, para ver incoherencias y consiguientemente la validez de la interpretación dada a un conjunto de símbolos, para tomar partido al resumir la experiencia interna vivida en la lectura de la obra simbólica, para abrirse mediante este recurso a una lectura sociológica de la obra artística que vaya más allá de la línea de la sociología positivista y descubra en la semejanza de relaciones simbólicas el conjunto de relaciones sociales a que tiende un grupo social de que el autor es parte y conciencia. En el cuadro semiótico se descubre en efecto una estructura como conjunto consistente de relaciones dinámicas, entre ellas leer la estructura social. Y bueno, y ahí se me distorsiona un poco la lectura del resto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Obviamente que no pude hacer la actividad que tenía planificada por el tema de tiempo, pero yo les voy a colgar, ¿sí? Les voy a colgar un PDF que parte justamente de este análisis del cuadro semiótico de Greimas, donde usted puede establecer, bueno, y de eso vamos a conversar la próxima clase, ¿verdad? ¿Qué hay detrás de unas fotografías? Realmente, qué es lo que se quiere visualizar o qué es lo que se visualiza, y lo vamos a discutir aquí en clases. Esto de aquí, usted lo va a tener que leer, y aunque ya va a saber de qué se trata y ya va a tener conocimiento, aspiro que su participación en la próxima clase sea de manera activa. Y pues esa es la actividad que vamos a tener. Adicional a eso, verán, en la próxima clase vamos a tener dos actividades. La primera va a ser una lección acerca de la gestión de datos secundarios, ¿ok? Y también ingresa a estas dos particularidades: el análisis de discurso a partir de la investigación cualitativa y lo que es el cuadro semiótico de Greimas. No, esta parte de aquí no se las voy a evaluar porque todavía me falta hacer la dinámica, ¿ok? Entonces tenemos dos temas que hay que abordarlos para la próxima clase. A ver, Ricardo, cuéntame. Sí, licenciada. La próxima clase, el día 20, tenemos clase con usted, pero el día 20 es el evento cultural en la universidad. Ay, ¿qué hay el día 20? El 20 se presenta el baile. La carrera de comunicación tiene un grupo que va a bailar. ¿El 20 es? Sí, el 20 cae miércoles. Y ahí tendríamos una clase atrasada. Sí, otra clase más atrasada. ¿Cuántos de ustedes trabajan en la tarde? Alcen la mano, compañeros, los que trabajan en la tarde. 3, 4, 5, 6. Ahora todos trabajan. 9, 10. Pero Es que mija, a veces, por ejemplo, yo trabajo en la tarde y a veces me toca trabajar también en los fines de semana. Pero no siempre, por eso este sábado parece que estoy libre. Domingo sí trabajo. Licenciada, podría dar la clase con los compañeros que puedan estar, y la clase será grabada porque algunos revisamos de nuevo la clase para poder realizar las tareas. Ya. A ver, entonces realmente no sabía que era el 20, o sea, ese 20, la próxima semana nos tenemos que ver en la universidad, ¿cierto? Así es. Ya, entonces hagamos algo. Yo se la dejo colgada en la plataforma, ya para no perder más tiempo.
porque de ahí ya después, pasadas las festividades de la universidad, ya viene el corre-corre porque tenemos que finalizar ya el semestre. Ya, ya Ricardo, chévere. Entonces, igual de todas maneras hay que organizarse para apoyar, porque me imagino que nos han de decir que tenemos que estar allá, ¿cierto? Sí, y le comento, sí, a nosotros los presidentes, el compañero Moisés nos pidió con la directora una colaboración para el grupo del baile, y todo el curso nosotros colaboró, y también ya se mandó a hacer también la camisa de color turquesa para identificarnos en la carrera, y así mismo nos estamos organizando para vuelta a llevar pancartas y a ver si llevamos otros implementos para apoyar al curso, a la carrera, pues. Camiseta turquesa, pero que eso de ahí han pedido en la carrera. No, es como para identificarnos, como decía, como carrera, ¿no? Que es el color que nos identifica según hasta donde yo tenía entendido. Bueno, realmente yo desconocí, ahorita ando un poco perdida. No los obligué tampoco. No están Claro, esa parte es importante aclarar, ¿no? Yo sé que hay algunas personas que pues trabajan y que pueden solventar sus gastos, pero asimismo hay otras que dependen mucho del contexto de la familia, ¿no? Entonces, no hay que obligarlos, Ricardo, por si acaso, ¿ok? Entonces esa parte. Ya pues, María Elisa te está vendiendo, si te das cuenta, Ricardo. El discurso de Ricardo. Mire, El discurso de Ricardo. Ahora vamos a tener esa particularidad de investigación. Hay que analizar Ok, bastante el discurso de Ricardo. Justamente eso iba a hay que decir, analizar hay que bastante. analizar, no todos cuentan con la misma versión. Ajá, así estoy viendo ya. Ok, chicos, saben que entonces la próxima semana entonces nos tenemos que ver en la universidad. Menos mal que me avisan porque realmente no desconocía. Y por otro lado, pues ese día voy a dejar habilitada la evaluación para que ustedes la puedan realizar durante el día, porque sé que hay algunos que van a estar allá en la universidad, otros van a estar en sus trabajos, y entonces para que todos lo puedan realizar, ¿ok? Entonces esta actividad la vamos a tener la próxima clase, y de ahí obviamente que vamos a tener que establecer un fin de semana para podernos poner al día en la clase que no vamos a tener, ¿ya? Hoy día no, mande. ¿Sí nos puede compartir el link de las diapositivas que usted estaba compartiendo? Claro, se las tengo que subir, eso no lo dude. Lo tengo que subir, no se preocupe. Ya, gracias. Ajá, eso. Sino es que lo que pasa es que ahora vuelvo y les repito, miren que desde que empezamos la clase está mi computadora que arranca, pero pues lamentablemente ya creo que colapsó porque no aparece nada. Entonces, estén atentos a la plataforma, ¿sí? Para que ustedes puedan registrar en estos momentos su asistencia. Déjenme ver, ya la estoy generando un ratito. La voy a dejar hasta las 10 para que no me diga, profesora, es que no pudimos generarla, ya, asistencia. Con ustedes no he puesto la asistencia del segundo parcial, no. No, mi. Es que No, miss. la clase anterior no tuvimos, ¿cierto? Bueno, así es que ya saben, igual ahí el compañero Ricardo tiene que organizarlos para que lleven cosas que identifiquen más que nada a la carrera y sobre todo al curso. Ya, déjame registrarlo. Ahora, asistencia. Ok. Ahí ustedes van a encontrar algo que se llama asistencia segundo parcial. Ahí es donde ustedes van a tener que registrarla. Déjenme generar aquí. Ya, ok, aquí estamos. Y aquí estamos.
Fecha. Ok, estamos 13 de julio, desde... Ok, por favor, verifique si ya la puede registrar. Ya Hola. registré. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ahí está Sí. para que registren su asistencia. Ok, chicos, ha sido un gusto haberlos, pues, al menos escuchado ahora. Y bueno, pues, nos vemos, si Dios permite, el día miércoles, la próxima semana en la universidad. Ok, así que pilas, cualquier novedad estamos conversando, ¿ya? Igual yo me comunico con Ricardo. Muchísimas gracias. Hasta el día miércoles. Chao, chicos. Chao, Amén. mis Chao, mis bendiciones. bendiciones. Igualmente para ustedes, chicos. Cuídense, un abrazo. Nos vemos.